Hay algunos problemas que impiden dar esos saltos y parece que estás haciendo las cosas bien, pero de repente has llegado a un techo. Ese miedo impide que muchas personas puedan avanzar y tú tienes que romperlo por completo. Cada vez que vas iniciando una parte dentro de tu negocio, va a haber un estancamiento. Al final, la venta es un intercambio de una cosa por otra. La diferencia es si tú eres un profesional o no eres un profesional dentro de la venta. La clave es que la apliques. Cuanto más apliques, antes alcanzarás tus resultados. Si eres entrenador, nutricionista o fisioterapeuta y te gustaría escalar de forma constante tu negocio, quiero que tengas muy en cuenta estos 4 conceptos para impedir estancarte. De hecho, sin lugar a dudas, cada vez que vas iniciando una parte dentro de tu negocio, va a haber un estancamiento. Por eso, cuanto mayor tiempo te pases dentro de esa situación, peores van a ser tus resultados. Por ello, tienes que ir entendiendo que a medida que estés iniciando, va a haber unos problemas, a medida que lleves más tiempo, consigas tus primeros 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes, vas a tener otros problemas y cuando ya estés facturando más de 20.000 euros al mes, más de 30.000 euros al mes, vas a tener otros problemas. Lo bueno es que en el día de hoy voy a explicarte sobre todo los primeros problemas que vas a tener dentro de tu negocio a la hora de iniciar. Y es muy importante que no pases mucho tiempo en eso, ya que cuanto más tiempo te estés pasando entre un punto y otro, significará que más tiempo estarás tardando en seguir avanzando. Y ojo, no te estoy hablando de pequeños problemitas, sino que hay algunos problemas que impiden dar esos saltos y parece que estás haciendo las cosas bien, pero de repente has llegado a un techo. Tu techo al inicio es captar tus primeros clientes, pero tu techo, cuando ya estás en un punto más avanzado, ya no son solo la parte de captar clientes, sino mantener a esos clientes durante mucho más tiempo, mantener a esos clientes que quieran trabajar con los profesionales a los cuales les quieras delegar, crear equipo, liderar tú ese equipo. Cada uno de esos puntos tiene diferentes bloqueos, los cuales te impiden seguir avanzando. Así que quédate porque hoy voy a estar hablándote sobre todo de las primeras fases las cuales tienes que buscar romper para no quedarte estancado. El primer paso, sin lugar a dudas, es el miedo al qué dirán. Es decir, qué dirá tu entorno, qué dirán esos tal vez clientes que tú tengas de forma presencial y te los quieras llevar al mundo digital, el miedo al que dirán tus profesores, el miedo que dirán a tus compañeros de trabajo. ¿Qué es el miedo a lo que puedan pensar el resto de las personas? Y te aseguro que este miedo siempre lo vas a tener y no lo habrás tenido solo en esta época de tu vida, sino seguro cuando estabas en el colegio y serías a exponer a la pizarra. El miedo a qué es lo que va a suceder. Y ese miedo impide que muchas personas puedan avanzar y tú tienes que romperlo por completo. De hecho, muchas veces ese miedo es un miedo infundado por lo que esas personas les impide hacer lo mismo que tú. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú sales a exponerte, a hacer una presentación en la pizarra, ¿no? Cuando eras pequeño. Y el miedo es lo que ya no solo tienes tú, sino que las personas que te están viendo también tienen y por eso lo comentan y por eso se enfrentan y por eso si alguien se tropieza la gente se empieza a reír, pero en realidad es el miedo a que les suceda a sí mismos, es una parte de confrontación a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando tú estás iniciando dentro del negocio, cuando estás dando tus primeros pasitos, siempre tienes el miedo a qué va a pensar tu entorno, tus padres, tus amigos, y es normal, pero para mí la clave es que lo aceptes. Acepta esa situación, porque al principio ese va a ser tu miedo, pero cuando estés más avanzado vas a tener otros miedos. Imagínate, en el punto más avanzado dentro de tu negocio. Igual estás en 30.000 euros al mes. El miedo va a ser, no va a ser exponerte, no, ese miedo va a ser contratar a una persona. El miedo va a ser que esa persona te estafe. El miedo va a ser que esa persona no ejecute el trabajo de forma adecuada. El miedo va a ser despedir a esa persona. Pero siempre va a haber un miedo, sea cual sea el punto en el que estés. La clave de todo esto es ir avanzando, ir rompiendo techos, ir rompiendo muros, porque sin lugar a dudas siempre va a haber miedos. Y cuanto más rápido vayas destrozando esos miedos, más rápido vas a poder ir avanzando. Entonces, sin lugar a dudas, miedo al qué dirán. Es completamente normal. Acéptalo y cuando lo aceptes vas a poder empezar a exponerte lo más rápido posible, porque gracias a esa exposición vas a ver todos esos aprendizajes, que no errores,
todos esos aprendizajes que necesitas ir modificando a lo largo del tiempo. Una vez que tenemos rota esa fase, que normalmente están alrededor de los primeros 3.000, primeros 5.000 euros, pasamos a la siguiente fase. Y ojo, que las dos fases están muy cercanas una a la otra. ¿Cuál me refiero? A la fase del miedo a vender. El miedo a que la gente se ofenda porque tú quieras vender tus servicios. Y es algo completamente normal, pero tenemos que tener en cuenta que la gente tiene miedo a vender, pero a la gente le gusta comprar. A todos nos gusta comprarnos ropa nueva, y comprarnos un vuelo a un destino, comprarnos unas zapatillas, comprarnos un móvil, comprarnos una cámara. A todos nos gusta comprar, pero a muy pocas personas les gusta que le vendan. Nos gusta a nosotros pues, buscar esas ofertas, buscar los diferentes productos, pero no nos gusta que nos venga el vendedor dentro de la tienda a preguntarnos. Y esto tenemos que cambiarlo. Y tú eres la primera persona que tiene que cambiar esta situación. Tú tienes que aprender a que también eres un comprador y dejarte que las personas vengan a venderte a ti, entender por qué lo están haciendo, entender cuál es esa situación, que al final la venta única y exclusivamente es un intercambio de una cosa por otra. La diferencia es si tú eres un profesional o no eres un profesional dentro de la venta. Tú aceptas que alguien te venda y lo entiendes perfectamente porque es un medio para un fin y tú, una vez que tienes aceptado esta parte, luego se te hace mucho más sencilla la parte de las ventas. No tienes que tener miedo a vender, porque si no vendes, tú no vas a poder crecer dentro de un negocio. Si no vendes, no vas a poder conseguir que esas personas trabajen contigo y al final acaben consiguiendo resultados. Y yo sé que nos da miedo a vender. Pero una vez que has hecho esa venta y esa persona empieza a trabajar contigo, se recupera del dolor de espalda, se recupera de una lesión, consigue alcanzar esa meta que jamás se hubiera imaginado, consigue perder peso, ¿qué sucede? Que dices, Dios, qué orgulloso estoy de mi trabajo, Dios, qué bien lo he hecho. Y esto es algo que es lógico, pero no puedes llegar a ese punto si no le has vendido antes. Y, por ejemplo, en el apartado de pérdida de peso, sin lugar a dudas, marca un punto muy diferente entre algo, por ejemplo, que sea gratuito. Ostras, ¿cuánto contenido gratuito hay a través? O sea, está enfocado a la pérdida de peso. ¿Cuánta gente ha intentado hacer tantos cientos de dietas diferentes? ¿Cuántos libros hay sobre pérdida de peso? Infinitos. Pero ¿cuál es la realidad? Que muy poca gente lo acaba aplicando. Y te aseguro que las personas cuando invierten más dinero que 30, 50, 100, 200 euros al mes, consiguen mejores resultados. Porque el esfuerzo que hay que hacer en una persona que tiene que perder peso cuando lleva 10, 20, 30 años sin conseguirlo es muy alto. Por eso esa inversión de dinero tiene que ser elevada. Tiene que ser elevada porque el sacrificio, entre comillas, que tienen que llevar a cabo para alcanzar ese resultado es muy alto. Entonces, los programas enfocados a la pérdida de peso con precios más elevados normalmente son los que consiguen mejores resultados. Básicamente por un concepto de precio que están pagando. Hostia, si he pagado tanto, ¿cómo no voy a ejecutarlo? Si he pagado tanto, ¿cómo no voy a hacer los pasos que me toca? ¿Cómo no voy a llevar la dieta de la mejor forma posible? ¿Cómo no voy a salir a entrenar? Todo esto al final, seguramente lo podrás ver con ese concepto de todos los eneros, las personas que se apuntan al gimnasio y solo pagan un mes. Eso sabemos que si no pagasen, o sea, si en lugar de pagar un mes pagasen todo el año, es más probable que la persona vaya, porque dice, ostras, en lugar de pagar, imaginemos, 100 euros al mes por la cuota de gimnasio, acabo de invertir 1.200 euros. ¿Qué es más probable? Que la persona continúe yendo al gimnasio los siguientes meses, no solo enero, o que paga un solo mes y ya no continúa. Pues sí, lógicamente, si la persona paga más meses, es más lógico que vaya a continuar con el gimnasio. Y si en lugar de pagar 100 euros pagara 300 euros al mes, seguramente habría más posibilidades de que la gente fuera al gimnasio. Y esto nosotros lo tenemos que entender. Entonces, primer punto, miedo al que dirán, lo tenemos que derrumbar. Segundo punto, miedo a vender. Es necesario que haya ventas para que al final esas personas consigan alcanzar sus objetivos. Si no lo haces, al final no conseguirás que la gente siga avanzando, no conseguirás que la gente lo siga ejecutando.
El tercer concepto para mí, para no estancarte, es pensar que avanzar solo es la mejor opción. Y aquí siempre hablamos de una cosa que se diría el coste de oportunidad, el coste de no saber o sea, de no hacerte las preguntas correctas porque no conoces las respuestas. Y esto para mí es fundamental, porque muchas veces queremos aprender, 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 aprender. Y al final, si vemos personas que han conseguido grandes hitos, el 99% de ellas siempre han ido acompañadas, ya sea por grandísimos trabajadores, ya sea por grandísimos inversores o ya sea por grandísimas personas dentro de su círculo de confianza que tenían unos conocimientos muy avanzados. Pero avanzar de forma sola para mí es enfocarse en una pérdida de tiempo absoluta. Y siempre teniendo en cuenta que lo más importante para nosotros es el tiempo. Y dices, vale, yo es que no me puedo permitir ahora mismo invertir en, por ejemplo, en la mentoría de Aero, no puedo permitirme hacer esa inversión. No pasa nada. La cuestión es que empieces a reinvertir. Primero, vídeos gratuitos. Pero ojo, los vídeos gratuitos no son eternos. Tienes que hacer algo más. Segunda opción, libros. Tienes un montón de libros que puedes comprar por menos de 20 euros con un montón de información que puedes empezar a aplicar. Y aquí es el kit de la cuestión. Tienes que aplicar esa formación, tienes que aplicar ese conocimiento. Nosotros el contenido que hacemos dentro de YouTube, dentro de los podcasts, es un contenido que tiene muchísimo, muchísimo conocimiento. Pero ¿sabes lo que sucede? Que muchas de las cosas que nosotros explicamos al final tienen matices. Y esos matices es la diferencia entre el contenido gratuito y las personas que invierten en nosotros. Esos matices es los cuales nosotros resolvemos. Pero la teoría, sin lugar a dudas, con lo que nosotros ofrecemos a través de Internet de forma completamente gratuita durante años, podrías conseguir esos resultados. De hecho, te invito a que escuches el resto de episodios que nosotros tenemos, que verás que hay muchísima información de valor, pero la clave es que la apliques. Cuanto más apliques, antes alcanzarás tus resultados. Por eso lo que te decía, ir acompañado es más sencillo, porque ya no solo es decirte exactamente qué es lo que tienes que hacer, sino que luego se revisa, que es lo que llamaríamos el accountability, que de hecho es lo mismo que hacen los clientes contigo. ¿Por qué las personas van a alcanzar mejores resultados si están invirtiendo en ti 50, 70, 100, 200, 300 euros al mes que yendo por sí solas cuando tú estarás compartiendo todo el contenido de forma gratuita? Correcto, porque tienen tu supervisión y esa supervisión es la que hace que esas personas alcancen mayores resultados. Y ojo, podrían hacerlo perfectamente con el hijo del vecino, sí, pero llegamos al siguiente punto, que es la inversión del dinero. Si invierten el dinero, al final esas personas están más comprometidas. Porque, vuelvo a decirte, todo está en Internet, todo está de forma gratuita, pero si esas personas, si tú no estás alcanzando los resultados que te gustaría, significa que hay algún matiz que no se está ejecutando de forma correcta. Y el cuarto punto que quiero compartir contigo, sobre todo en esas etapas iniciales dentro de tu negocio, es pensar que no estás capacitado y que no sabes lo suficiente dentro de tu profesión para conseguir resultados de los clientes. Y tengo que decirte que eso es una completa mentira. Básicamente porque con tan solo 1, 2, 5 horas, 10 horas, 20 horas, 50 horas, lo que tú quieras, o sea, un tiempo limitado, tendrías mucho más conocimiento que el 90% de las personas sobre una tarea específica. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que ya sabes suficiente para trabajar de lo que quieras, ya sea como entrenador, nutricionista o fisioterapeuta. ¿Y te digo que no te formes? No, para nada. Te digo que pongas en práctica todo tu conocimiento. ¿Te digo que te hagas un curso de fin de semana y te pongas a ofrecer servicios? No. Te digo que ya sabes lo suficiente, que las bases para que las personas consigan resultados son muy pocas. O sea, no se necesita ser un ultra experto sobre el ligamento cruzado anterior en la recuperación de lesiones. Ojo, si te quieres enfocar ese nicho, sí, necesitas aprender sobre eso específico, pero no necesitas saber sobre 200 campos, sino un campo específico el cual resuelvas un problema específico dirigiéndote a ese público específico. Si te quieres dedicar a corredores de montaña, pues ¿qué es lo que haríamos? Ostras, voy a aprender al máximo sobre entrenamiento de montaña. Empiezas a trabajar ya con esas personas y si no sabes resolver el problema de esa persona, no pasa nada. Primero, hablas con la persona y le dices, oye, la verdad es que no puedo ayudarte. Ya está, no le haces la venta, no hay ningún problema, no tengas miedo. Segundo, imagínate que esa persona
confía en ti y te paga. ¿De verdad no estás dispuesto a buscar toda la información posible, a buscar todas las soluciones posibles para que esa persona alcance resultados? Estoy seguro que sí. Imagínate que no lo haces. Pues nos vamos al tercer paso. Tío, si tú crees que no lo puedes conseguir, si la persona buscando toda la información no alcanzas los conocimientos suficientes para poder lograrlo, le puedes hacer la tercera opción, que es devolverle el dinero. Y ya está, tan amigos. De hecho, seguramente la persona te diga, ostras, la verdad es que lo que me estás diciendo, confío mucho en ti, me estás diciendo que no me puedes ayudar en esto, que no tienes la solución y te estás ganando incluso a ese cliente, estás ganando la confianza de esa persona porque no todos podemos saber todo. Entonces, si no has conseguido solucionar el problema, no pasa nada. Le dices, oye Pepito, oye Manonito, realmente no sé cómo poder solucionar esto. No sé cómo prepararte esa carrera de 100 kilómetros. No sé cómo recuperar esta lesión en concreto que te ha sucedido ahora. Le derivas a otro profesional y esa persona seguro 100% va a estar súper agradecida porque le hayas sido sincero. Así que no tienes nada que perder. Dicho esto, te recuerdo que todo lo que estamos contando aquí es de forma completamente gratuita. De hecho, te invito a que escuches episodios anteriores en los cuales te explico exactamente cómo captar tus primeros clientes y no tengas ningún tipo de bloqueo en todo esto. Si eres entrenador, nutricionista o fisioterapeuta, quédate en todos estos episodios que estoy seguro que te van a encantar. Un fuerte abrazo y espero que no te quedes estancado y que jamás pienses que hay un techo dentro de tu negocio. Un fuerte abrazo.